Mi nombre es Giovanni Silva, soy venezolano. Llegué a los Estados Unidos hace unos meses con mi hijo de 15 años. Y bueno, una mañana yéndose al colegio me lo arrollaron. La persona que arrolló a mi hijo no se hizo cargo del caso. Y en ese momento tuve que dirigirme al abogado Jared Springer. Hi, this is Jared speaking. Él me atendió muy amablemente. Él me explicó el caso, que a pesar de que yo no tenía un estatus migratorio, yo igual tenía derecho como una persona residente. Gracias a Dios y al doctor Jared Springer, el caso fue muy favorable, por lo cual me siento muy agradecido. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es el lunes 15 de enero del año 2024 y hoy se celebra aquí en Estados Unidos el Día de Martin Luther King. También se celebra el Día del Maestro en Venezuela. Y hoy voy a hacerte la recomendación que siempre hago cuando alguien me pregunta cómo venir a Estados Unidos y tener un estatus migratorio. La mejor manera es con una certificación laboral, porque la certificación laboral no solamente te da estatus migratorio, sino además un trabajo estable. En pantalla tienes los datos de nuestros aliados de UCIA Legal. Ellos son los mejores en certificaciones laborales y te van a explicar todos los detalles acerca de eso. En pantalla tienes un número telefónico que es un WhatsApp. Escríbeles y pídeles tu primera cita, que va a ser totalmente gratis. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es lunes 15 de enero del año 2024. Hoy se conmemora el Día de Martin Luther King aquí en Estados Unidos y en Venezuela el Día del Maestro. Pero también hoy es una fecha que nunca olvidaremos los venezolanos. Hace 6 años el régimen en vivo y en directo masacró a 7 venezolanos, entre ellos Óscar Pérez, 7 venezolanos que se habían rendido y no tuvo absolutamente ningún reparo en asesinarlos brutalmente con un abuso de fuerza que pudimos todos ver en vivo. Vamos a conversar el día de hoy con William Cárdenas acerca de las posibilidades de que la palabra justicia se reivindique en este caso, porque a 6 años de haber ocurrido la masacre, vemos a los principales ejecutores pues tranquilos, sin que la justicia pese sobre ellos, específicamente a Granco Arteaga, que es un oficial de la Fuerza Armada, que es el segundo a bordo en el DIJESIN, que se muestra en las redes sociales blasonando de su libertad y de la impunidad que lo protege. William está conectado con nosotros. Buenas noches, William, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Patricia. Encantado de saludarte. William, ¿hay posibilidades de que se haga justicia en este caso? Hablábamos con el hermano de 3 víctimas, con el hermano de 2 de las víctimas y la cuñado de la joven que también fue asesinada. Hablábamos con él el miércoles y nos decía que él estaba esperando que la Corte Penal Internacional hiciera algo con respecto a lo que ocurrió este día que todos los venezolanos recordamos, pero con muchísimo horror. ¿Es posible que se haga justicia, William? ¿Los caminos están andados para que se haga justicia en este caso? Bueno, Patricia, por supuesto, es por lo que hemos apostado durante tantos años, ¿no? Llevamos más de 20 años tratando de encontrar una jurisdicción imparcial e independiente que pudiera encargarse de la investigación de crímenes tan horrendos como el de la masacre del Junquito. Y te puedo comentar que hoy mismo he tenido contacto con la Corte Penal Internacional y estamos a la espera de la decisión de la Sala de Apelaciones que le va a dar continuidad al proceso que se viene celebrando en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en La Haya. Y yo creo que
una vez que se produzca esa decisión, este caso, que es uno de los casos emblemáticos de la manera sistemática y generalizada como el régimen venezolano actuó en contra de una parte de la población venezolana, llegando a cometer un crimen tan atroz como el que todos presenciamos, bueno, ese va a ser uno de los casos fundamentales en el que se va a basar seguramente la actuación del fiscal para imputar a los responsables de ese crimen. Yo recuerdo esa mañana fue muy triste para todos los venezolanos, ¿no? Nosotros veníamos de un año 2017 en donde se había desplegado una actividad criminal insólita en Venezuela. Murieron en las calles venezolanas más de 150 estudiantes, personas que salían a protestar a la calle y que fueron simplemente asesinados por una estrategia sistemática y generalizada, ordenada desde las más altas cadenas de mando del régimen. Bueno, eso había ocurrido en el 2017, eso dio lugar a que el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos empezara a involucrarse en el tema, ¿no? Y presentó un informe donde señalaba que efectivamente en Venezuela se estaban cometiendo crímenes de lesa humanidad. Luego llegamos y empezando el 2018, el gobierno venezolano, desde el presidente de la República hasta todos los altos mandos de las fuerzas policiales, de la Policía Nacional Bolivariana, de la Guardia Nacional, de las fuerzas de acciones especiales, el SEBIN, el DGCIM, todos se involucraron en esta acción insólita contra 7 personas que se encontraban en el Junquito, en una casa, y utilizaron un poder de fuego completamente desproporcionado para masacrarlos, ¿no? Incluso cuando ellos ya habían habían anunciado que se querían rendir, y todo el pueblo venezolano vio esto por televisión, lo vimos todo, y vimos cómo utilizaron un lanzacohetes, un lanzamisiles para destruir la casa donde estaban. Pero es que después entraron, agarraron a estas personas y las ejecutaron con tiros de gracia. Las pruebas están ya en La Haya. En La Haya ya todo el mundo conoce esto. Así que este puede ser un caso que por este solo caso, que no sabemos que sabemos que simplemente es un caso emblemático de la violencia utilizada por el régimen contra la oposición política venezolana. Bueno, por este caso pueden perfectamente ir a la cárcel todos. Además, va a ser un caso muy fácil de demostrar, porque lo vimos todos lo presenciamos, ¿no? Eso te iba a preguntar, William. Sí. Siempre se habla de la cadena de mando, ¿no? Y de quiénes son responsables en un hecho como este. La cadena de mando aquí la encabeza el propio Nicolás Maduro, que además en días previos había amenazado con esto a Óscar Pérez y su grupo. ¿Realmente hay posibilidades de que el propio Maduro sea imputado internacionalmente con la justicia internacional por este caso de Óscar Pérez? Mira, Patricia, te voy a responder de una manera muy clara, ¿no? Es que efectivamente la cadena de mando arranca con Nicolás Maduro. Esto ocurrió porque la orden la dio Nicolás Maduro. O sea, el principal responsable de estos crímenes fue Nicolás Maduro. Luego, los jefes de todos los cuerpos policiales y parapoliciales que actuaron en el crimen, es que fueron casi 1000 hombres que salieron, se organizaron y desplegaron todo el poder de fuego para reducir a 7 personas, ¿no? Te voy a comentar una cosa. Recientemente, en el Perú, ahora en diciembre pasado, a Fujimori le dieron un indulto por razones humanitarias. Bueno, se lo dieron el 7 de diciembre. El 18 de diciembre tuvo que estar respondiendo una acusación
Fujimori, que en el momento en el que ocurrió una masacre mataron 6 campesinos, bueno, ha tenido que volver a comparecer ante la justicia porque le imputan la muerte de estos campesinos y él es el responsable de eso. Son 25 años de cárcel que ha pedido el fiscal a un hombre como Fujimori que ya tiene 80 años, ¿no? Así que nosotros no tenemos ninguna duda. Maduro va a tener que responder de esto. Este es un crimen que yo creo que lo utilizaron como para darle un ejemplo al resto de la sociedad de lo que ellos estaban haciendo, estaban dispuestos a hacer contra los venezolanos que salieran a protestar. El año 2017 había sido un año muy turbulento, un año en donde, ya lo dije antes, murieron muchísimas personas. Es que ya no solo las que murieron, es que los que resultaron heridos fueron muchísimos venezolanos los que cayeron en las calles. Bueno, el 2018 ellos quisieron dar este ejemplo para que cesaran las protestas y de hecho lo lograron, ¿no? Pero la justicia se ha puesto en marcha. Yo recuerdo que eso fue el 15 de enero. Nosotros lo denunciamos ante la Fiscalía el 18 de enero. El 8 de febrero, la fiscal Fatou Bensouda, que había estado renuente a iniciar investigaciones, puso en marcha el examen preliminar. Y a partir de ahí, bueno, pues ya todo lo demás ya lo conocemos, ¿no? La llegada de Karim Khan a la Fiscalía de la Corte Penal y que ahora estamos esperando simplemente que la Sala de Apelaciones dé su visto bueno para que el fiscal ya pueda señalar a los responsables. Y en este crimen de la masacre del Junquito, estas 7 personas fueron asesinadas y el principal responsable es Nicolás Maduro junto con los demás, ministro de la Defensa, todos los que están comprometidos en la actuación de todas esas fuerzas que se desplegaron allí. De la un crimen información horrendo y los venezolanos tenemos que luchar hasta que esto se castigue, ¿no? De la información que tú manejas, ¿qué argumentos ha esgrimido el régimen con sus representantes ante la Corte Penal Internacional sobre este caso en particular? ¿Cómo pueden defenderse en este caso? No, Patricia, justamente este es uno de los casos por los que el fiscal les ha dicho, bueno, pero es que ustedes no han investigado. Ustedes no han investigado suficientemente, ustedes no están cumpliendo con eso que alegan, ¿no? Que dicen que no, que la justicia se hará en Venezuela. Mira, por este caso, por supuesto, no se ha abierto, ninguno hemos conocido que se haya abierto un antejuicio de mérito para juzgar a algún ministro o algún responsable, algún alto cargo responsable de estos sucesos, ¿no? Entonces, obviamente, este es uno de los casos en donde ellos no tienen argumentos. ¿Cómo van a justificar esa acción tan bárbara que cometieron contra estas 7 personas que además se habían rendido? Mira, en La Haya ya están todos los informes balísticos, las experticias forenses de cómo se les masacró. Están todas las fotografías con los tiros de gracia que recibieron estas personas. Y todo esto transmitido, ¿verdad? Toda la acción violenta fue transmitida por televisión. Entonces, ellos no han argumentado nada porque no hay nadie señalado por la comisión de este crimen, ¿no? ¿Cómo funcionan las cosas con temas de este tipo, William? Me refiero a que Maduro sigue siendo presidente en Venezuela y no sé si la justicia internacional va contra un presidente en ejercicio. Y en ese caso, ¿cómo es el procedimiento, no? Porque es lo que tú dices, esto es, digamos, en el argot se dice, esto es como un tiro al piso. Es decir, aquí no hay salida, aquí todo se hizo en vivo. Aquí incluso los rostros de los ejecutores están claros. Entonces, ¿cómo sería el procedimiento a nivel de justicia internacional cuando hay una decisión con respecto a este caso? Mira, yo creo que en Venezuela, y lo sabes tú perfectamente, y lo saben todas las personas que nos ven y nos escuchan, no va a haber paz hasta que no haya justicia. Y
y la justicia pasa, entre otros casos, porque este es solo la punta del iceberg. Los crímenes de lesa humanidad contra el pueblo venezolano son inmensos y además durante una data que arranca desde el año 2002, ¿no? Bueno, pero en este caso concreto estamos a la espera de esa decisión de la Sala de Apelaciones, porque el fiscal perfectamente está autorizado por el Estatuto de Roma para señalar a Nicolás Maduro como el principal responsable de este crimen. ¿Por qué? Bueno, porque el artículo 27 del Estatuto de Roma exime la posibilidad de que alguien alegue el cargo oficial, incluidos los jefes de Estado, para eludir su responsabilidad ante la Corte Penal Internacional. O sea que aquí simplemente yo creo que entramos ya en una etapa que probablemente se va a dilucidar este mismo año, en el que vamos a ver al presidente que dice ser presidente de Venezuela y que todos sabemos que usurpa el poder en Venezuela, bueno, señalado como jefe de una organización criminal que ha producido este tipo de hechos. Pero además de estos hechos, bueno, todos sabemos, mira, en la consulta que se hizo en la sala de cuestiones preliminares, bueno, pues participaron 8.900 víctimas y sus familiares. Y en la Corte Penal Internacional ya se tiene conocimiento de las opiniones, de las observaciones y de todo lo que han narrado esas víctimas. Y entre esas víctimas está el caso de la masacre del Junquito. O sea, te iba a preguntar, ¿tú consideras que tú que eres un especialista, que es el caso más fuerte que hay en la Corte Penal Internacional, el caso más fuerte contra el régimen de Maduro? Bueno, yo creo que es el caso el más evidente, ¿no? ¿Qué tiene más evidencia? Es el más evidente. Además, el que no tiene, no hay duda, ellos no han podido iniciar ninguna investigación ni acusar a nadie. ¿Por qué? Porque, claro, en el esfuerzo que hicieron para tratar de darle una lección a todos aquellos que en un momento dado pretendieran oponerse al régimen y enfrentarse al régimen, bueno, pues quedaron en evidencia. O sea, es una fotografía que todos vimos y que todos conocimos. Entonces, de eso no van a poder escapar, ¿no? Y lo que te comentaba hace un momento de Fujimori, eso ocurrió el año 92. Hace 30 años ocurrió eso. Estos crímenes son imprescriptibles. Y fueron solo 6 campesinos. Digo solo porque en el caso de Venezuela es que hay miles de víctimas, tanto de asesinatos, ejecuciones extrajudiciales. Entre el año 2010 y el 2020, más de 28.000 personas han sido ejecutadas extraoficialmente. La gente que ha muerto de hambre por la privación de alimentos y medicina, la gente que ha tenido que salir huyendo del país y ha muerto en situaciones como las que viven los que salen a la selva del Dairén, simplemente porque son desplazados forzosos. O sea, el crimen contra el pueblo venezolano ha sido una de las tragedias más horrorosas que se ha podido vivir en mucho tiempo, y por supuesto la más grave que se ha vivido en el continente americano. Entonces yo creo que no van a poder escapar de esto. Y es muy importante que tengamos las cosas claras. Que la justicia, aquí no queremos venganza, lo que sí queremos es justicia. Y los venezolanos tenemos que tener esto como norte, ¿verdad? Y en el devenir de este año, que se entiende que va a ser un año muy intenso desde el punto de vista político, tenemos que tener enfrente como una constante permanente la necesidad de hacer justicia, porque es la que nos va a permitir llegar a soluciones que permitan recuperar la democracia, la libertad, la paz y el respeto a los derechos humanos en Venezuela, ¿no? ¿Tú crees finalmente, William, que este año se hará justicia con respecto al caso de Óscar Pérez? Mira, yo creo que este año eso es un proceso que seguramente llevará su tiempo. ¿Por qué? Porque la Corte, una de las cosas que hace
ofrecerle, porque es así, pues el estatuto es garantista de los derechos de los acusados, ¿no? Pero una vez que el fiscal le formule cargos, se va a poner en marcha un proceso penal muy serio contra estos señores. Y ellos verán qué van a hacer. ¿Y la formulación de cargos si crees que sea este año? ¿La formulación de cargos si crees que sea este año? Yo creo que seguramente se va a producir más temprano que tarde, Patricia. Amén, que así sea. Gracias, William. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Vamos a ir a un corte y al regreso seguimos con Agárrate.